Que haya parlamento es positivo para una democracia, Roger. Así es. Buenos días. Así es. Buen día, Roger. Mónica Mendoza le saluda. Me acompañan Mariela Díaz y Gustavo Navarro aquí en Radio de Blue. Buen día. Buenos días, Roger. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. También un saludo distinguido pues a su audiencia. Pues como bien señalaba en días pasados, y creo que debería ser la tónica del país, y es considerar al Parlamento como la casa de la democracia, en donde afortunadamente se pueden procesar aún con altos y bajos, con acuerdos, desacuerdos, transparentes y opacos, pero aún se pueden procesar todos los asuntos políticos en una institución en donde fluye el debate, en donde hay ideas contrapuestas, y esa es la idea de una democracia. Creo que los 6 meses que vivimos sin parlamento nos faltó mucho como país. Creo que no tenemos todavía la madurez suficiente como para discernir las diferencias políticas en un ámbito institucional, y llegamos a tal extremo que no tuvimos parlamento. O sea, parece algo sencillo, pero realmente es un problema para un Estado que busca desarrollar su democracia. Roger, ¿y cómo evalúa estos primeros días? Una asamblea como una mayoría legislativa que inicialmente tenía una agenda a favor del país, según los anuncios, para aprobar leyes. En las últimas horas se han presentado pedidos de juicio político a la fiscal y otros temas. ¿Cómo evalúa usted estos primeros días? Bueno, en primer lugar, todos los ecuatorianos vimos con buenos ojos que las fuerzas políticas, incluso antagónicas, se pusieron de acuerdo para hacer algo que en 2021 no se logró, que es elegir autoridades. En 2021 ustedes recordarán que la elección de Guadalupe Llori fue por poco a la fuerza, con votos en el límite, 71 votos apenas. Y acá, en este 2023, las organizaciones políticas logran llevar a la presidencia a Henry Kronfler con más de 100 votos, lo cual es positivo, más allá de que es cuestionable que no haya transparencia en el acuerdo de base, en los puntos de base de este acuerdo, pero sí, se destrabó esta elección de autoridades que suele ser compleja en el Parlamento. Ese es el primer paso. Digamos que el primer paso ya se lo dio, se ha mirado con ojos positivos, se ha criticado la falta de transparencia, y el segundo paso, como se advertía, es más complejo, porque ya pasamos de la retórica, del discurso, del acuerdo político, del apretón de manos, pasamos ya a los temas de la realpolitik. Y digo esto porque ya vemos, por ejemplo, que se transparenta o se posiciona una agenda que antes pues no se había dicho con frontalidad, que es, por ejemplo, la no posesión del Contralor General del Estado, el juicio de la Fiscal General, la Dos leyes, ¿no? A Guillermo Lasso, entre otros temas que ya son de la realpolitik. El tema económico. Hoy o ayer Daniel Noboa ya envió el proyecto de ley económica urgente, el primero, y eso sin duda alguna ya corresponde a temas específicos de la política nacional, y ahí vamos a ver si las bancadas pues logran ponerse de acuerdo de nuevo. Una pregunta, Roger, que quería hacerle. En un portal digital usted hablaba de lo que cuesta un despacho de asambleísta. En esta política de austeridad, ¿no cree que los asambleístas podrían hacer una lectura también y aportar con esto? Porque es real que cada despacho cuesta $20,000. Con los asesores. Sí, bueno, ahí hay varios puntos. Si es verdad, un despacho cuesta entre 15 y $20,000, considerando todos los insumos que tiene un despacho. Para que quede un poco claro, el sueldo del legislador, que casi rodea los $5,000, el sueldo del asesor 1, que rodea los 3,000, sueldo del asesor 2, $2,000, los dos asistentes más de $1,500. Luego, el bono de vivienda que tiene un legislador que no reside en la provincia de Pichincha, se le paga más de $1,000 para que arriende un departamento, una casa. Imagínese Los viáticos, los vuelos, los pasajes. los pasajes, claro, o sea, si sumas todos esos valores, te da un promedio de 15 a $20,000. Ahora, y yo debo ser muy honesto con ustedes, el punto no es el dinero en la institución parlamentaria, y voy a decir por qué. La Asamblea Nacional recibe menos del 1% del presupuesto general del Estado. Para ser una institución tan importante, en promedio regional recibe, digamos, muy poco. Pero el problema está en la calidad del gasto público, en donde, por ejemplo, vemos que se flexibilizaron los requisitos para la contratación de asesores en la Asamblea Nacional. Hoy en día, y estoy hablando de la calidad,
Ya para ser asesor de la Asamblea Nacional no necesitas título universitario y experiencia. Puedes tener cualquiera de las dos, o título o experiencia, pero la experiencia podría ser acreditada, por ejemplo, con la dirigencia de alguna organización. Estoy de acuerdo con que diga que no es el muy alto el presupuesto, pero le pregunto yo, pero es de las menos eficientes en cuanto a resultados de todas, ¿no? Porque tiene proyectos represados, saca 11 leyes en un periodo de, ¿qué pues? Cuando tenía más de 600 proyectos de ley. O sea, hay no es un ostracismo, pero no es precisamente sinónimo de eficiencia. Sí, por supuesto, y a eso iba la calidad. Hay muchos criterios de calidad que se pueden evaluar. Decía yo, la contratación de asesores básicamente es a dedo, es por cuota política, y eso se traslada, y ese es el segundo punto, a la calidad de las leyes y a la eficiencia. Usted bien decía, Gustavo, se presentaron más de 600 proyectos de ley, alrededor de 600 proyectos de ley, y apenas el 10% fue aprobado y apenas el 5% se convirtió en ley de la República. Luego, si ustedes revisan los proyectos de ley, muchos repiten la materia. Todos versan de lo mismo. A veces suele suceder que los legisladores presentan 10, 20 proyectos de ley para decir, pues yo presenté más proyectos de ley, yo soy el mejor. Y el legislador que presenta más proyectos de ley no es necesariamente el mejor legislador, sino quien pues presenta proyectos de ley integrales que buscan cambiar una realidad jurídica del país y que estos son aprobados. Hay un legislador que presentó más de 20 y apenas se aprobaron 2. Ya, y ahí hay un tema adicional y es la eficiencia. En otros parlamentos lo que suele hacerse es que la bancada presenta el proyecto de ley, un proyecto de ley, y no todos los legisladores de la misma bancada, 1, 2, 3, con lo cual pues la carga de trabajo en las comisiones sigue siendo un problema. Y el dato pues es espeluznante, porque si nosotros regresamos a ver a 2009, la cantidad de proyectos de ley represados rodea los 1000 proyectos de ley. Y ahí volvemos al tema del gasto público. Cada proyecto de ley cuesta dinero, cuesta tiempo de trabajo de los asesores, cuesta a veces recursos de consultoría, y estos proyectos de ley simplemente quedan en el limbo. Y ese recurso público que invierten los ecuatorianos en la institución parlamentaria se pierde. Entonces, ahí hay que observar. ¿Cuánto cuesta tramitar un proyecto de ley? Y lo que usted dice que se cambiaron las reglas para contratar asesores, se aprobó en la administración anterior. ¿Y cuáles deben ser los requisitos? Se entiende que el asambleísta debe tener especialistas en la materia que va a tratar. Pero hay veterinarios en la asamblea. Hay un veterinario en la asamblea, por favor. Roger Celi, le escuchamos. Ahí igual hay algunos puntos. A veces nosotros solemos abrir el debate para que hayan distintos puntos de vista y poder llegar a una conclusión más cercana a la objetividad. Y bueno, en primer lugar, la fórmula de un parlamento siempre es política más técnica, porque estamos haciendo leyes y las leyes deben obligatoriamente ser técnicas. Debe haber una evaluación económica, una evaluación técnica jurídica, una evaluación del impacto de la ley. Pero desafortunadamente esta decisión que se tomó ya al final de la presidencia de Virgilio Saquicela de flexibilizar los requisitos de los asesores, podría producir que en despachos tengamos al político, que está bien, constitucionalmente cualquier ecuatoriano que sea bachiller puede ser asambleísta, independientemente de su carrera. Imagínate. Pero el asesor, ese es el punto, quien asesora para la elaboración de proyectos de ley, para los debates y demás, él debe ser técnico, debe ser un abogado que conozca de técnica legislativa, un politólogo, licenciado en ciencias políticas, entre otras ramas afines, y un asesor político, pero eso ya podría variar, porque una persona sin título universitario ya podría ser asesor en la Asamblea Nacional, y eso va a dejar ¡qué barbaridad! A corto plazo, diría yo, calidad de leyes pues ineficientes, y sobre todo del debate, y quisiera solo decir esto brevemente. ¿Qué es lo que pasa cuando una Asamblea Nacional no tiene una alta calidad de debate? La gente deja de confiar en la institución parlamentaria y tendríamos legislaturas de menos del 10% de aprobación. Y un dato también interesante que nosotros hicimos es de fact-checking del discurso público parlamentario, en donde descubrimos que más del 50% de los discursos de los legisladores están basados en datos erróneos, falsos o imprecisos. Entonces, el 50% de lo que dicen esos señores, el 50% de lo que hablan esos señores es falso. Impreciso o erróneo, o a veces son datos que ni siquiera pueden ser comprobables porque no sabemos de dónde lo sacan.
A veces creo que en el calor del debate pues salen algunas cifras. Roger. Y en uno de estos debates creo que Roger, porque yo leí esa nota, fue en este debate, si no me equivoco, del consensuar me expreso mal, de permitir el aborto cuando es por violación. Justo en ese debate, las cifras que se expresaban o los datos que expresaban algunos asambleístas, te ponías a llorar. ¡Qué vergüenza! Y yo leí esa nota, muy interesante. Ahora, muy interesante. Solamente faltaba el dato de cuánto entonces le cuesta al país tramitar uno de estos proyectos que a veces se repiten entre la misma bancada varias veces. Roger, ¿ese dato hay? Sí, no está cuantificado porque el proyecto de ley, en primer lugar, se crea en el despacho. Ahí, digamos, es hora hombre, es la hora de trabajo del asesor que crea el proyecto de ley. Luego pasa a las comisiones. En las comisiones, pues hay más asesores, por supuesto. Luego pasa al pleno. Y así, pues, digamos, tiene un trayecto durante todo el proceso No me diga que cobran horas extras los asambleístas. No, esto no sucede en la asamblea. Roger, ahora hay un tema que quisiera que ustedes como muy buenos observadores, o en este caso como el único método que tenemos los ecuatorianos para poder estar conectados con la realidad de lo que pasa dentro de ese edificio, la supuesta manipulación de votos en la asamblea, siempre la llaman como parte del juego político, como parte famoso lobbying. Ya. Lobby. En este caso, ¿ustedes cómo han generado, o qué dato podrías compartir con nosotros a propósito de ello? Bueno, sí hay datos. Lo que ocurre en el Ecuador es grave. En el 2021-2022 se presentó un proyecto de ley para regular el lobby en Ecuador y prevenir conflictos de interés, que son dos términos un poco nuevos en el ámbito político jurídico en el país. Este proyecto de ley fue presentado por el ex vicepresidente de la Asamblea Nacional, César Solórzano, con el apoyo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Sucede que este proyecto de ley llegó a la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, presidida por Ferdinand Álvarez, y ese proyecto de ley, en el informe de la comisión, se recomendó el archivo. Luego nosotros revisamos por las razones y comenzamos a investigar un poco más y descubrimos entre las razones que el presidente de esa comisión, Ferdinand Álvarez, en la Superintendencia de Compañías tenía una empresa de cabildeo. Entonces dijimos, aquí hay un conflicto de interés, lo denunciamos y todo, pues hubo alguna repercusión comunicacional, pero luego pasó al pleno y esto se archivó finalmente con los votos. O sea, hicieron igual lo que les dio la gana. Claro, este proyecto de ley correspondía a un estándar internacional de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y buscaba justamente esto, prevenir conflictos de interés, regular y transparentar el lobby. El lobby, quiero decir, no es malo per se, no debe ser prohibido, funciona en cualquier democracia. Lo que sí debe ser el lobby es transparente. Los ecuatorianos deberíamos saber con quién se reúnen los legisladores, qué temas tratan, qué decisiones toman y cuáles son los operadores de lobby que existen en el país. Por supuesto. Eso desafortunadamente no se conoce. El Parlamento Europeo tiene un registro de los lobistas, incluso un código de ética. Ahora, ¿eso se puede reactivar? ¿Ese archivo se puede volver a activar? No, ya está archivado ese proyecto, pero hay otro nuevo que no considera todos los aspectos del anterior y que deberá ser tramitado en esta legislatura. Esperamos. ¿Quién lo va a proponer? Lo propusieron ya en el periodo pasado el asambleísta Itel Zambrano y Natalie Arias propusieron este proyecto de ley. Hay que estar pendientes de ello. Roger, ustedes como observatorio tienen un portal digital donde la ciudadanía puede ir revisando qué calidad, cuáles son los antecedentes y los trámites de leyes que tienen los legisladores. Un poco para concluir, ¿nos puedes explicar eso para que la ciudadanía haga un seguimiento? Porque también como ciudadanos estamos obligados y somos responsables de hacer una vigilancia a los asambleístas nuevos. Sí, gracias por la pregunta. Nosotros no calificamos a los asambleístas, no decimos este es bueno, esto es malo. Nuestra misión es entregar datos para que la ciudadanía saque sus propias conclusiones. Nosotros tenemos el portal web que se llama observatoriolegislativo.es, pueden ingresar, ver a los legisladores, ver sus cifras, sus votaciones, sus proyectos de ley, y ahí pues los ecuatorianos ir sacando sus conclusiones. Incluso tenemos un apartado que vamos a ir completando conforme vayan pasando las sesiones de la asamblea de fact-checking, para ver quién dice mentiras, quién dice verdades, quién utiliza datos precisos o imprecisos. Esto
con el objetivo de elevar el debate del Parlamento en el Ecuador. Creo que la ciudadanía merece un Parlamento con un debate de calidad que nos oriente a un futuro mejor. ¿Quién concretaría esta plataforma tecnológica de los parlamentarios? Disculpe, no le escuché. ¿Quién concreta o quién propone o quién estaría a cargo de esta plataforma tecnológica que necesita la Asamblea para poder tener todos estos elementos? Bueno, nosotros como Observatorio Legislativo ya la tenemos, es pública, está ya disponible en internet, pueden ingresar actualmente, observatoriolegislativo.es y conocer. Pero a propósito de su pregunta, la Asamblea Nacional, con base en la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, debe crear una plataforma de Parlamento abierto. Claro. En donde la gente pueda enterarse de forma fácil cuál es la gestión de los asambleístas y sobre todo ver qué oportunidades de participación ciudadana tienen. Hoy en día es difícil saber cómo uno puede ir a la asamblea y participar en una comisión o qué están debatiendo. Eso debe mejorar y es un mandato legal que tienen los nuevos legisladores. Excelente, Roger. Ha sido Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo. Muy valiosa la información que nos has dado, sobre todo como ciudadanos, tener esta información útil para hacer vigilancia del trabajo legislativo. Yo quiero que Roger esté toda la semana porque es el único que nos va a decir esto, que nos ha mentido, o que nos dice la verdad, porque hasta que nos enteramos ya ha pasado un año. Si no fuera por el Observatorio Legislativo, por favor, Roger, esperamos tenerte más seguido por acá. Gracias, Gustavo. A las órdenes y un fuerte abrazo a ustedes también. Gracias.